Sesión 12. Sí, ya. Ya estamos en... Espere, yo miro. Espere que ya está preparando. Listo, ya estamos en directo. Órale. Bueno, bienvenido, buenas noches a Bueno, todos. Bienvenidos a este espacio del Instituto Eleusis. Como todos los lunes, estamos comentando el libro Introducción a la Psicología Analítica del doctor Carl Gustav Jung. El día de hoy estamos en la 12 sesión, en la sesión, bueno, 12, la 12. sesión 12. Uh-huh. Sí, Sí, bueno, mi nombre es Roberto Beco. Estamos también con John Zapata, miembro del Instituto Eleusis. Bueno, la idea es comentar el día de hoy, como las otras veces, directamente el texto y sobre eso ir haciendo algunas reflexiones y comentarios. sí. ¿Qué más pues, Roberto? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, yo. Sí, Acá con bien, todo bien. bueno. Aquí me alegra mucho estar nuevamente con vos en este nuevo Facebook Live de este texto que ya venimos comentando ya 2 meses, de 3 meses ya de estar dando unos comentarios, unas reflexiones acerca de las ideas principales que Jung embosó en estas conferencias que fue en el año de 1925. Y bueno, especialmente esta sección 12 a mí me llamó muchísimo la atención, Roberto, porque es una sección donde él empieza a tocar como unas pequeñas pinceladas de lo que es el libro rojo. Es decir, él ahí está compartiendo un poco esas experiencias entonces en relación con Salomé, con Elías, entonces también esa parte de la serpiente que también es como símbolo, que también es muy importante, que él también tenía una atracción bastante fuerte también hacia las serpientes, porque también quería ser arqueólogo y también zoólogo, también una parte también que él, se veía muy atraído por eso. Entonces es una sección muy interesante que vamos a interesar como a intentar embosar un poco estas ideas, amplificarlas un poco más, reflexionarlas un poquito. Entonces, para no dar como más larga ya esto, entonces vamos entonces directamente al texto, Roberto, mientras yo busco aquí el micro. Hay una idea principal que es esta idea de la cantidad de energía que tiene el arquetipo, ¿no? Dice, por ejemplo, Jung, los arquetipos son fuentes de energía y si las personas que no tienen una visión de la vida se agarran a una idea arquetípica, pongamos, por ejemplo, una idea religiosa, se vuelven eficientes. Pongamos una idea en las cabezas de las personas insignificantes y se volverán grandes y enormemente eficientes, ¿no? Esto tiene que ver con este poder, digamos, luminoso, ¿no? Constelador de estos arquetipos. Justamente los arquetipos para Jung tienen carga psíquica, ¿no? Energética, pero también son portadores de cierta direccionalidad, ¿no? De cierta finalidad, de cierto sentido. Entonces esto puede tener una connotación positiva, pero también, claro, evidentemente pueden también tomar completamente al yo, como ocurre muchas veces, por ejemplo, con el arquetipo de la madre, ¿no? Que vemos personas que de repente son tomadas de pronto por este arquetipo y toda su vida empieza a girar en torno a ello, ¿no? O el arquetipo del héroe. Entonces, claro, el arquetipo tiene este poder, digamos, de darle un sentido al yo de dirección, ¿no? ¿Qué piensas Sí, tú de eso? sí, fíjate que yo estaba reflexionando un poquito acerca de eso, entonces en este caso el arquetipo ya entra como más a apoderarse del yo, es cuando ya conscientemente ya no tenemos la suficiente energía psíquica, los suficientes recursos, tanto psicológicos como existenciales, para poder seguirle dando un direccionamiento a nuestra vida de una forma consciente. Entonces, ¿qué pasa? Que la misma psique en este caso, el mismo yo, entonces arrastra de esa fuente del inconsciente colectivo una energía, en este caso de un arquetipo en específico, y de esa forma es como en la cual la persona ya empieza como a orientar su vida, a tomar sus decisiones basadas entonces en este arquetipo que está poseído por el que está poseyendo en este caso esta persona, porque el arquetipo, ¿qué es lo que está haciendo en este caso? Que le está dando como ese impulso energético, le está dando esa energía, esa libido que la impulsa pues como a seguir moviéndose dentro de la vida, pero de una manera inconsciente, porque no hay como tal una estructura yoica fuerte que le posibilite también como diferenciar un poco estos contenidos o esas imágenes del inconsciente y las energías psíquicas que también vienen del arquetipo. Entonces, es ese caudal quien realmente, quien lo está direccionando en este caso es
es el arquetipo y no el yo. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de eso en relación a lo que vos estabas diciendo? Por ejemplo, cuando vemos personas que se identifican mucho entonces con el rol de profesor, que todo el tiempo siempre está en función de este rol, vive en función de este rol, toda su vida está siempre concretada en función siempre de ese rol o de ese complejo. En el caso también, por ejemplo, de los médicos, en el caso mismo de presidentes, de estos presidentes totalitarios que tienen una fascinación hacia el poder, hacia esta parte heroica, mesiánica, de poder dirigir entonces a las masas, de poder dirigir entonces grandes estados o creerse como aquellos poseedores también y portadores de la verdad única en relación a su estado y a la vida de las personas. Entonces, en estas situaciones es muy, hasta como estaba mencionando Roberto, también es muy preocupante porque entonces ahí vemos que no hay una diferenciación como tal de estos contenidos y de estas imágenes y que el yo en sí mismo se está viendo desbordado. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, vamos a poner casos más sencillos. Por ejemplo, hay personas que cuando están enfrentando su vida en cuestiones cotidianas y que ya la energía psíquica consciente que tienen para enfrentar eso ya no les es suficiente, entonces aluden lo que son a religiones, a otro tipo de experiencias o de situaciones espirituales, pero buscando, es decir, porque se recoge como un emergente de esa energía para poder entonces hacerle frente a este tipo de experiencias. Entonces ahí es donde viene entonces el fanático, el que es dogmático, el que es muy religioso, las personas que van siempre en función de ese significado, es decir, de esa energía que tuvieron, pero no la diferencian y siempre están en función de eso. ¿Por qué? Porque hay esa energía, esa misma energía psíquica que contiene el arquetipo, es como una fuente primordial y ya pasan toda su constitución psíquica. En este caso, el yo se ve tan apoderado que siempre está en función de esos mismos comportamientos y actitudes y experiencias constantes que están direccionando su vida. No sé vos qué pensás de eso, Roberto. No, pienso, bueno, Jung pensaba que el arquetipo tenía este poder, ¿no? Este poder de dirigir, de conducir y que cada uno tenía su propia dinámica, ¿no? Y finalidad. Pero, digamos, pienso que habría que diferenciar esto de lo que es un complejo, ¿no? Y de lo que decía Byton de alguna manera, ¿no? Cuando hablaba también de las dinámicas, ¿no? Los dinamismos. Por ejemplo, el dinamismo matriarcal o el patriarcal, eso me parece importante, ¿no? Cuando, por ejemplo, una persona puede estar atrapada en cierta forma de funcionamiento, más guiada por lo afectivo, por el poder, lo social, y eso tiene que ver mucho digamos, con el complejo materno y el paterno, ¿no? Respectivamente. Y también es que no funciona esto separado, ¿no? Siempre está mezclado lo arquetípico, los complejos, los dinamismos, ¿no? Sí, es que Todo todo va eso está junto. ahí, todo eso está junto, eso no se puede, de hecho, separar porque todo es lo uno complementa lo otro y se van haciendo constantemente. ¿Cuál es el trabajo, por ejemplo, en el análisis? Procurar un poco esa diferenciación y ser conscientes de todas estas dinámicas que realmente están dando como una estructura a nuestra vida y a ese direccionamiento con el cual estamos asumiendo la vida misma, el espíritu de la Veo, época, el espíritu de la veo que es profundidad. bien importante, digamos, también en Jung esta idea de la compensación, ¿no? Que está presente desde sus primeros escritos, Sí, desde esta idea de, bueno, de la prima que él tenía que era medium, y que pensaba justamente que cuando uno entraba en el contacto con el inconsciente, muchas veces había un principio de compensación energética, ¿no? Entre lo que era la vida consciente y la vida inconsciente. Y entonces, si partimos de esta idea, ¿no? Del sentimiento de inferioridad, muchas veces como un aspecto fundamental en la psique, ¿no? Tal como lo planteó Adler, que, bueno, el ser humano es sentirse inferior y buscar la forma de compensar esa sensación de inferioridad. Entonces tendríamos estos dos polos siempre, ¿no? En la psicología analítica de la deflación y la inflación del ego, donde muchas veces uno al entrar en contacto con el inconsciente puede, decía Jung en dos escritos sobre psicología analítica, que uno puede, sobre todo en las relaciones entre el yo y el inconsciente, que uno puede ir a la deflación o a la inflación, ¿no? Por ejemplo, algunas personas cuando entran a ver sus complejos o entran en contacto con el inconsciente, se sienten impotentes, incapaces, insuficientes, ¿no? Empiezan a ver lo mal que están, lo mal que está su vida, y otros más bien entran en una inflación del ego, ¿no? Del yo.
Y entonces estos dos polos, inflación y deflación, también están muy movilizados por el contacto con lo inconsciente. Entonces, cuando un yo, digamos, con un sentimiento de insuficiencia importante, entra en contacto con estos arquetipos, se insufla, ¿no?, de cierta importancia. Y entonces ese es el poder, digamos, de la inflación, que, bueno, en Grecia era visto como la ibris, y muchas veces se atribuía y se sabía que las cualidades y los dones de uno no tenían que ver con los méritos personales, sino que tenían que ver con una dimensión trascendente, ¿no? Era un don de los dioses, era un regalo, era como los artistas, cuando se ponía la máscara, o sea, ya no eran ellos, era el espíritu de Dionisio, el espíritu de Orfeo, el espíritu de Apolo, ¿cierto? Sí, es Entonces, en este caso el daimon ahí funcionando. claro, Sí, entonces el contacto con esos elementos simbólicos, arquetípicos, insufla yo un sentimiento justamente mítico, ¿no? Un sentimiento de, digamos, de potencia, de capacidad, ¿no? De poder, ¿no? Y entonces una madre, por ejemplo, una mujer que puede no haber tenido un sentimiento de realización, ¿no? Digamos, en este rol de madre es poderosa, ¿no? Tiene una persona que depende totalmente de ella. Un hombre que de repente no puede tampoco encontrar la potencia suficiente en la vida, la seguridad en las relaciones sociales, en una función como, por ejemplo, ejecutiva, puede ser muy poderoso, ¿no? Entonces, como, digamos, creo que tiene que ver esto también con estas dinámicas, ¿no? De inflación, deflación, inferioridad, superioridad, y que se dan también y se activan mucho en el contacto con lo inconsciente. sí, por eso es muy importante que en relación a lo que vos estás diciendo, y a eso lo articulo yo de la importancia de tener una estructura yoica fuerte para no irnos como a los extremos, tanto de un lado como del otro, porque en ese caso si hay una deflación del yo, o sea, donde el yo no es capaz de diferenciar un poco de estos contenidos de lo inconsciente, lo que hacen es que lo aplastan, lo avasallan, lo deprimen y puede hasta incluso haber una connotación en este caso con la locura, con la depresión de situaciones que no va a ser capaz de superar y que puede optar por cosas, por consecuencias mucho más fuertes. Y en el caso de, por ejemplo, de la inflación, que era lo que estaba mencionando ahorita, entonces vemos una gran megalomanía, un exceso de, un Veamos deseo de el poder. pecado de, bueno, el problema de Faitón, ¿no? Cómo incendió todos los, ¿no? Faitón o Ícaro, ¿no? Sí, Digamos. Entonces, son entonces ejemplos de este contacto con el poder avasallador que tiene el inconsciente colectivo, ¿no? sí, también. Y entonces es ahí donde, por ejemplo, estamos mencionando que, por ejemplo, si es un yo que no, que en este caso se queda sin energías, lo consciente se queda sin energía, sin energías, quien entra ahí a tomar función de estas, de la situación y de la vida misma, es el arquetipo, es complejo. Y, y bueno, y esas son las mismas experiencias en las cuales el sujeto se va encontrando. ¿Por qué? Porque por una misma función compensatoria que debe de surgir. Es decir, si conscientemente no hay un equilibrio entre estas dos cargas, entre lo consciente y lo inconsciente, entre estas dos energías, ¿qué va a pasar? Que el inconsciente también puede tener esa misma carga de equilibrio de las mismas energías psíquicas. Entonces produce, por ejemplo, en el caso de Jung, estaba Salomé por un lado como esta parte de lo instintual, de lo irracional, de lo húmedo, de lo oscuro, y por un lado estaba Elías también que compensaba en este caso también. O sea, no había una sola figura, que en ese caso ya Elías era una figura más de sabiduría, de potencia, no tanto de desborde, que le ayudaba como a mantener hasta cierto punto a raya también esta parte del ánima, que para Jung también en un momento se llevó a desbordado. Entonces, la psique en tanto proceso va a buscar esa forma compensatoria, tanto con las cargas, tanto consciente como inconsciente, pero por un lado también inconscientemente lo va a hacer. Aunque no seas consciente de esa experiencia, va a buscar esa experiencia de regulación y de equilibrio psíquico, que es un punto virtual. Claro. Entonces, lo que tú estás diciendo tiene que ver mucho con este aspecto de, digamos, la visión que tiene Jung en el libro rojo, ¿no? Él visualiza a una mujer, que es Salomé, que está ciega, y aparece un hombre sabio, ¿no? Que es Elías. Le sorprende a él en primera instancia que coincidan dos figuras como estas, ¿no? Salomé, que bueno, había sido la provocadora de la decapitación de Juan Bautista, ¿no?
y del profeta, ¿no? El que anunció la venida de Cristo ¿no? Y lo bautizó, digamos. Entonces, y de Elías, ¿no? O sea, el profeta más cercano a Dios, ¿no? Que de alguna manera fue ascendido y todo esto, ¿no? Y entonces, cuando Elías le dice que ellos siempre han estado juntos, ¿no? Que es su hija y que siempre han estado juntos. Y entonces son definitivamente dos figuras del Eros y el Logos, ¿no? De esta parte más instintiva, más inconsciente, relacionada a lo femenino, y de esta parte más relacionada a la conciencia, ¿no? Que también podríamos ver en el símbolo pues frecuente del águila y la serpiente, ¿no? O el águila y la copa, ¿no? En el mito de Eros y Psique. Entonces, y bueno, el caso de los dioses paganos como Eón, también esa Mitra también, que ellos tenían también una relación, entonces, porque ellos iban envueltos también como por la serpiente, en este caso también como también un principio de claro, esa parte el también, otro también símbolo es la femenina, serpiente, ¿no? compensatoria. La serpiente justamente, Sí, y la porque serpiente, y la serpiente tiene que ver con un dios nótico, es decir, con un dios que estaba dentro de la tierra y ahí como tal gestando también constantemente, porque, por tónico, ejemplo, claro. en este caso, por ejemplo, tanto como Demeter y Perséfone, que Demeter se encargaba tanto de la fertilización de la tierra y todo ese asunto para que floreciera, pero también eran los dioses nóticos, en este caso dentro de ellas, que posibilitaban también esa fertilización y esa vibración constante también. O sea, no hay nada que está entonces como desconectado, como se está diciendo, sino que también hay una interrelación, mientras que en este caso los dioses nóticos son terrestres, ya en este caso ya lo que es Perséfone, Afrodita, Demeter, son más dioses olímpicos en este caso. Entonces es también mirar que la misma serpiente que también entró a aparecer en este sueño de Jung también tenía una función supremamente importante. ¿Por qué? Porque Y la serpiente está relacionada también, digamos, al mito del paraíso, ¿no? Del conocimiento, está el, relacionada también, digamos, está relacionada también a Esculapio, ¿no? Dios de la medicina, Esculapio, ¿no? Y a Hermes, ¿no? Y entonces la serpiente es un símbolo de transformación, de conexión. También en la psicología del yoga Kundalini hace una referencia a Jung también al simbolismo de la serpiente, ¿no? Como ese camino de conexión entre, digamos, el chakra primero, ¿no? Del Muladhara, el más básico, y el último chakra, que es la conexión con lo espiritual. Entonces la serpiente sería también un símbolo de la médula espinal, ¿no? De ese camino de conexión, digamos, evolutivo del desarrollo del cerebro neurológico, ¿no? Desde el cerebro más primitivo, más reptiliano, hasta el más cortical, simbólico. sí, o sea, la serpiente es como vendría a ser en este caso también como Hermes, como Sí, una tiene fuerte que ver con conectora Hermes, claro. también. Es Es un que conector. eh, eso no se puede entrar como había hasta incluso en esa misma función urobórica que está constantemente emergiendo con la serpiente, como un símbolo también del sí mismo, pero que se come y también otra vez vuelve y también se renueva. En este caso no se puede como... Sí, es un eh, ciclo, es un símbolo de muerte y renacimiento también, ¿no? Tiene que sí, ver con eso, entonces transformación. entonces en ese caso no se puede como desdeñar esta aparición, por ejemplo, de la serpiente, que por ejemplo en Rafael López Pedraza tenía una connotación muy importante en mirar realmente qué se traía la serpiente y qué era todo lo que gestaba y qué era lo que estaba gestando la serpiente en la psique como proceso, porque era fundamental aquello que la serpiente siempre que aparecía en los sueños siempre venía con algo y traía con algo que había que incubar, cuidar, psiquear y dar la posibilidad de mirar qué era lo que estaba intentando también conectar dentro del proceso, dentro del desarrollo psicológico. Y entonces, para Jung viene a ser también fundamental, está incluso en parte del libro rojo que no lo tengo, que Roberto sí ya ha estado dando seminarios sobre él, que viene a ser fundamental dentro de una función simbólica que viene desde tiempos antiguos, que hasta incluso desde el mismo Egipto también se tenía, la serpiente también era muy tenida en cuenta también. Claro, pero digamos, si vemos esto desde el punto de vista de las funciones psicológicas, ¿no? Como había mencionado Jung en la Sección. anterior
sesión, ¿no? Digamos, la sensación era la función inferior, ¿no? Que tenía que ver con el contacto con la tierra, con la realidad. La función superior identificada con el yo era la intuición. Y la función del pensamiento encarnada por el logos, ¿no? Digamos, Elías. Y la función sentimiento es, digamos, lo afectivo, lo sensitivo, ¿no? Y entonces esa afectividad es la que está ciega en el libro rojo, ¿no? De alguna manera Salomé está herida o está ciega, no puede ver, es un ánima o una afectividad que no es consciente. Y justamente todo este proceso de Jung es recuperar su conexión con la función sentimiento, ¿no? Que estaba pasando, digamos, una situación de alta complejidad. Entonces sabíamos que Jung era un hombre que se había desarrollado muy bien en la parte intuitiva y en la parte pensamiento, y que era un hombre también pragmático, había hecho experimentaciones, cosas experimentales, trabajaba la piedra, ¿no? Pero definitivamente esta función relacionada a lo afectivo era lo que estaba ahí en la sombra. Entonces, cuando él en el libro rojo acepta, digamos, que él es Cristo, después de una serie de problemas con Salomé y de diferencias. Sí, y Salomé también Entonces, lo ve a él como un Cristo Salvador. Algo que Jung claro, comentaba ahí en ese aspecto que él decía era que, pues, que él no se creía eso, que Salomé lo viera como un Salvador y que se le arrollaba también. Entonces, en este caso, eso para Jung estaba muy escéptico ante esa experiencia o ante esa imagen, que él siempre dudó de eso, porque también él en muchos momentos también se llegó a ver avasallado y desbordado por esa parte sensitiva, por esa parte del sentir tan desbordada que tenía Salomé porque estaba ciega, y en algún momento él también se llegó a ver, casi se llegó a ver devorado también por este tipo pero de... no se debe olvidar que Jung estudió la gnosis como 8 o 10 años en Sí, ese sí, periodo. no, es que de hecho, Entonces, claro, no, la comprensión de ser Cristo, entiende Jung y dice, no se trata de imitar a Cristo, sino de ser Cristo, ¿no? Entonces implica básicamente en esta idea de la gnosis de reconocer el Cristo interior, ¿no? Que todos sí, nosotros tenemos esa parte, digamos, espiritual dentro de nosotros mismos, pero que para desarrollar y desplegar esa parte hace falta el sacrificio de lo humano, o sea, que implica el camino de la cruz, ¿no? El sufrimiento. sí, Entonces es ahí el donde él es camino, enroscado por la serpiente y se ve a sí mismo crucificado, y en esa situación de sufrimiento, Salomé recupera la visión, ¿cierto? sí, claro, Entonces, ¿qué porque quiere decir esto? él se estaba viendo envuelto entonces por la serpiente en este caso, o sea, estaba viendo como una sensación bastante fuerte cuando Salomé le está diciendo que se crea Cristo y él no se creía esa experiencia, pero era por lo que vos estabas diciendo, que Jung estudió mucho tiempo gnosticismo, y de hecho Jung decía que los gnósticos eran grandes psicólogos, y entonces, y entonces es ahí precisamente en ese contacto con la serpiente como símbolo en el cual se estaba viendo entonces muy apercuellado, pues, no es una palabra de pronto muy colombiana, no sé, se estaba viendo muy apresionado en este caso por la serpiente. Entonces en esa misma medida de que se iba viendo presionado, entonces Salomé también empezaba como a abrir los ojos frente a lo Claro, se empezaba a ser consciente de sí misma, y que es en esa misma sensación también es Jung entonces donde empieza también de pronto a identificar en este caso y a contactar un poco más, digamos, con esta parte del sentir que es tan importante, porque uno no pero puede pasar por la vida. tiene que ver también con entender simbólicamente la figura de Cristo, ¿no? No literal. Sí, Entonces, bueno, haciendo esa connotación, cuando él haciendo se esa... da cuenta que, bueno, Salomé le está hablando en un lenguaje simbólico, que él es Cristo, pero que él es Cristo, digamos, simbólicamente, todos somos Cristo, es donde él puede, digamos, integrar, ¿no? Ese aspecto. Es más, Jung va a sostener muchas veces que el mito cristiano es el mito principal en Occidente y que nosotros tenemos que asumir eso, ¿no? Y justamente dedicó muchos estudios al arquetipo de Cristo, ¿no? Como símbolo de sí mismo, Sí. en Ayón, por ejemplo, ¿no? Aion era lo que iba a mencionar. Por ejemplo, Y, y Edinger también, ¿no? Edinger también desarrolló ampliamente esta idea el del arquetipo, símbolo de Cristo como sí, símbolo tiene del self, claro. por ejemplo, en el texto Ego y Arquetipos también, y el arquetipo crístico menciona todo ese proceso también, libro muy, muy recomendable. Sí, eso era lo que iba a mencionar, que, por ejemplo, en este caso de Cristo,
tiene que ver mucho más bien como si era como símbolo, de pronto no había aclarado esa parte de mucho más de esa experiencia, que entre nosotros también está esa parte de lo sagrado, de lo luminoso, que también se puede entrar como a desplegar. Y era como vos estás diciendo, ¿cuáles eran las figuras más cercanas en relación a lo espiritual, a lo divino o a lo sagrado? Cristo. En el Y mito va a reflexionar también, Jung muchas veces va a decir por qué se le aparecieron esas figuras, posiblemente por su propia relación, ¿no? Sabemos que su padre había sido un pastor, ¿no? pastor. Protestante, ¿no? Y Sí, entonces, claro, él estaba familiarizado con esas figuras, ¿no? Entonces, claro, eso también refleja que los contenidos inconscientes colectivos siempre se expresan también a través de lo personal, ¿no? Y de lo cultural. O sea, no puede el inconsciente colectivo expresarse de forma directa sin pasar por los complejos personales y los aspectos culturales, ¿no? Las imágenes culturales a través de las cuales se representan. Aunque vemos también que de repente ciertas experiencias psicotrópicas aparecen, digamos, experiencias mucho más cercanas a lo colectivo, ¿no? Mucho más, por ejemplo, las experiencias de ayahuasca o LSD no aparecen imágenes muy formadas, sino tienden a aparecer figuras geométricas, fractales. pero eso era algo que a mí que yo te iba a mencionar mucho, que por ejemplo en este tipo de experiencias también, yo pienso que lo arquetípico también una vez que ya la gente, o sea, es decir, como estaba mencionando ahora, si ya lo consciente en sí mismo ya no es capaz con la experiencia, con el complejo, quien entra a tomar ya en este caso función y poder sobre la persona es la imagen, es el arquetipo. ¿Por qué? Porque ya no hay una constitución consciente en la cual de la energía psíquica consciente de desplegarse. Entonces, quien suministra esa energía y esos recursos para seguir afrontando eso es el arquetipo, es esa parte colectiva, que por eso ahí es donde uno ve muchas gentes, entonces, Roberto, como esa identificación, ¿cierto?, con grupos religiosos, con masas, con cultos, con ritos, con un No, sí. montón de experiencias que siempre van en función de eso, porque ya la energía psíquica con estas personas ya no da más, No, ya no da más. y si eso se engancha con un complejo primario es devastador, ¿no? Por ejemplo, Exacto. mira, fíjate el poder que puede tener un arquetipo mesiánico, ¿no? Por- Como una persona que tiene un complejo paterno positivo, o sea, una gran necesidad de seguir al padre, una gran necesidad de padre, entonces cae víctima de una secta fácilmente, o de un sí, charlatán, Bruno, entonces van ahí siguiendo a su papá. Muchas veces vemos nosotros, ¿no? Como en los, no se ve mucho en los congresos de psicología analítica, pero sí antes, ¿no? En la época de los 60, ¿no? Como había mucha gente siguiendo a los gurús, ¿no? A sus papás, ¿no? Entonces en los congresos incluso tú veías, ¿no? Una personalidad con su séquito atrás y otro con su otro séquito, ¿no? Y unos se peleaban con los otros, ¿no? así le Por, pasaba a Osho. digamos, por eso, claro, por eso, digamos, la figura de Krishnamurti, ¿no? Que decía no me sigan, ¿no? O la figura, por ejemplo, de Hermann Hesse en Siddhartha, cuando Siddhartha le dice a Buda, no te voy a seguir, y le dice, ¿por qué? De Govinda te va a seguir, pero yo me he dado cuenta que yo no voy a nunca iluminarme siguiendo el camino de otro, ¿no? Entonces Buda lo felicita a Siddhartha y Siddhartha emprende su camino, después se va a meditar, se da cuenta que ha ido al otro extremo, de ahí se va a la otra vida, quiere conocer el mundo, empieza a trabajar, se enamora de Kamala, Kamala se enamora de él, tienen un hijo pero él era infeliz, ¿no? Entonces finalmente abandona a Kamala y a su hijo y termina encontrando la dicha cruzando el río, ¿no? Con la canoa. Sí, Y con un la, eso, Govinda, después de muchos años de sí, haberse dedicado al budismo, y le dice Govinda, le dice, Siddhartha eres tú, ¿no? Habían hecho un camino cada uno por su lado, uno siguiendo al Buda y el otro su propio sendero, y le pregunta, ¿no? Si encontró la iluminación, ¿no? La comprensión. Y Govinda le dice que no, pues que no la había encontrado. Y Govinda le pregunta a Siddhartha si él la había encontrado y él le dice que mire dentro de sus ojos, ¿no? Y dentro de sus ojos ve el universo, ¿no? O sea, de alguna manera Siddhartha se había fundido con la totalidad. Entonces, esta idea muchas veces del poder que puede tener sobre un yo inmaduro, un yo poco estructurado, la figura, ¿no? Arquetípica de un maestro, de un padre, ¿no?
Incluso el poder constelador que puede tener una pareja, ¿no? Sobre uno. Sí, o en el caso Proyecta el de... ánima, por ejemplo, es jodido, ¿no? Uh, Entonces, y si eso se junta además, o sea, vamos a decir, la fuerza propia del arquetipo que tiene un poder constelador, con las carencias del yo en su desarrollo, ¿no? Carencias con respecto a la figura materna, paterna, Emma, o sea, ok. los efectos son devastadores, ¿no? Sí, de hecho yo te iba a mencionar algo en relación porque es un libro que a mí me gustó mucho, el de Siddhartha, y era que el mismo Siddhartha también tuvo una experiencia, por ejemplo, con Kamala, entonces cuando administraba todas a estos grandes, yo lo voy a decir así en mis palabras porque no me acuerdo muy bien de estos grandes jeques, donde también tuvo una vida desbordante de alcohol, en fin, y entonces ya él también llegó a un punto donde él también llegó como a una cuestión de decir, esto no es la vida, esto yo no lo quiero para mí, yo tengo que optar por otras cosas que me lleven, como es decir, a ese camino mismo de lo espiritual, porque él también practicó Siddhartha algo que es el ascetismo también, entonces también ese sacrificio entonces de lo mundano, de todo esto que tenemos en la tierra, del mundo del Maya, como dirían en el Mahabharata, para dar un paso, es decir, a esa conexión mucho más con lo espiritual, pero no se puede estar dando tumbos o estar negando una experiencia a la otra porque el mismo arquetipo, bueno, perdón, el arquetipo no, a medida de que nosotros también vamos afrontando la vida, también, así mismo también el arquetipo también va exigiendo que le encontremos imágenes para que lo representen, imágenes para seguirse orientando. Entonces, en ese proceso porque Siddhartha también dio ese paso, es decir, de lo instintual a lo espiritual, pasando por un montón de experiencias y de circunstancias en el propio relato que le pudieron llevar a esa misma espiritualidad. Es decir, tuvo maestros, negó maestros, practicó el ascetismo y un montón de experiencias cuando él decía que lo único que él sabía era ayunar, esperar y meditar. Y entonces, como una forma también de decir, de dar un desarrollo, es decir, como a la conciencia y un paso como mucho más a lo Tiene que espiritual. ver Pero con ahora el bien, camino al medio, ¿no? Con el camino al medio del que habla el budismo, en el evitar cualquier medio, extremo, ¿no? Ujú. sí, eso es como andar por ejemplo, en la Katha Upanishad, como andar en el filo de la navaja, y eso es un trabajo que es un trabajo que es muy complicado, eso pocos lo logran, pienso yo. Entonces, en eso que vos estabas diciendo, entonces, ya que llevo por decir, a diferencia de Govinda y de Siddhartha, es que Siddhartha vivió de todo, pasó por un montón de experiencias que él iba integrando, iba dando formas, iba siendo consciente de sí mismas y las integró hasta que llegó a un paso mucho más a un paso más de la totalidad, es decir, de ser él con uno mismo y en relación con el mundo. Sí, totalmente. Hay otra Y nos idea que despi- mencioné sí, vea que importante, nos habíamos desviado es un que, poquito. bueno, es que Hermann Hesse participó de los círculos seranos también y Veranos era un gran también. amigo de Jung y bueno, es un maestro de las polaridades, ¿no? O sea, en Sí, todos los libros, total. Narciso y el mundo, El lobo estepario, ¿no? Demian, Demian, Siddhartha, Demian, aparecen siempre dos personajes que reflejan dos aspectos o dos dos modos de estar. aspectos. Por ejemplo, a mí el lobo estepario me gusta mucho. Vos no sé si te acordás de una escena donde Sí, claro. aparece María vestida de rojo y coge y abraza a Harry Holler. eso. Entonces cogí, lo abrazó y le dio un beso. Y yo, no, yo necesito esa María, una Armanda en mi vida, hermano. Pues decía pues yo así como una manera cuando leía el texto, porque me parecía como muy interesante cuando No, sí, entonces él, sí. cuando era un tipo tan racional, tan intelectual, tan señor, entonces como un aristócrata en la época, y llegó María y Armando y le dieron un vuelco total desde lo sensitivo, incluso desde lo sensorial también, desde lo sentimental, es decir, como a ponerle un Aunque poco de humedad más a... esas serían la Salomé de Hess. Oh, sí, 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 mucho, mucho. Y María también, esas dos, porque es que María me parecía súper interesante en ese personaje, pues me gustó mucho. Bueno, Bueno, y esa entonces, ha sido la función también, digamos, en en la literatura de Hess aparece mucho el ánima, aparece mucho la polaridad, ¿no? total. Y de hecho, Entonces, quien lleva a esa misma parte del teatro mágico, es decir, a lo inconsciente y conocer todos estos personajes dentro de él,
fue Armanda, porque en función con Pablo cuando lo llevaron al teatro mágico, es decir, es que tú no puedes acceder a Museo estos para contenidos. locos. Sí, tú no puedes acceder a estos contenidos inconscientes si no tienes o alguna parte sensitiva o tranquila que permita como tal derrumbar un poco esa estructura tan rígida. Claro, porque el ingreso era solo para locos, ¿te acuerdas? Sí, solo para locos y yo, Ave María, yo no, una cosa así, entra cualquiera. Y claro, y Jung hace esa diferencia entre la locura psicótica y la locura divina, ¿no? Que es esta conexión con lo inconsciente, con todos estos aspectos que no son inofensivos, ¿no? Como tú dices, si el yo no está estructurado, el contacto con lo inconsciente puede inflar el ego, puede desestructurarlo. Sí, pero cuando usted va, por ejemplo, vos que tenés más experiencia, por ejemplo, en estas situaciones de ayahuasca, cuando uno va en esos contenidos, tiene que ir con cierta conciencia, con algo ahí que le permite a usted regresar de eso, porque si no, Sí, es complicado, porque eso es cuando uno está en complicado, la... eso es una cosa Normalmente que cuando uno está en la experiencia, normalmente cuando uno está en la experiencia al inicio entra en una confrontación, ¿no? Como puede haber personas que tienen mucho miedo y se bloquean, o gente que entra en una especie de lucha entre su razón y la parte emocional, ¿no? Pero bueno, un buen proceso de eso deconstruye el ego, ¿no? Uno pasa por situaciones de despersonalización, locura, ¿no? Y ya si uno está apenas lidiando con la realidad y en una especie de personalidad psicótica o muy limítrofe, una experiencia de ayahuasca mal guiada puede desestructurar a la persona, evidentemente. sí, sí, sí. Entonces, mira, hay Yo te otra diré que, idea. yo te diré que en 25 años que he estado yo en relación con eso, o sea, no he visto mayores casos, ¿eh? De despersonalización o locura. Y los casos que he visto han sido por un mal contexto en el uso, ¿no? Personas que, por No, ejemplo, fuman marihuana y van a tomar, o mezclan con alcohol, o mezclan sí. San Pedro con ayahuasca, o San mezclan Pedro, con ¿qué es San Pedro? floripondio. San Pedro es mezcalina, ¿no? Es un, Ah, ya, ya, es ya, ya, un, no sabía. entonces, guachuma le dicen, ¿no? Es un Ah, cactus que ya. también genera efectos, ¿no? Alucinógenos, y son totalmente opuestos químicamente y energéticamente. Entonces hay gente que mezcla, ¿no? Sustancias, mezcla hongos con ayahuasca, marihuana, alcohol, San Pedro. Entonces eso genera un problema muy serio a nivel de desestructuración, ¿no? Y después no integran la experiencia. Hay gente que va y no integra la experiencia, entonces es importante. Dice otro comentario acá, Jung, ¿no? Lo inconsciente siempre está arrojando material inaceptable dentro de la conciencia. Este es el concepto de proyección, ¿no? Y Sí. la conciencia tiene dificultades de aceptar este material y lo reprime. No existe ningún equilibrio. Entonces, para Jung, el estado habitual de la psique, o sea, este estado de ceguera que refleja Salomé, Sí. es un estado donde nosotros creemos ver, pero realmente no vemos. O sea, creemos que nosotros vemos las cosas como son, pero dejamos de ver todos los aspectos inconscientes que constantemente se están filtrando en nuestra vida consciente, ¿no? Entonces, por eso, digamos, uno cree que es consciente de las cosas, pero realmente no ve las cosas tal como son. No. Pues esto lo Porque dice Jung muy bien en Psicología y Alquimia, lo sí, explica muy bien, ¿no? sí, sí, y hasta incluso, es decir, es que nosotros vemos es a través de complejos, a través de imágenes, vemos a través de nuestros miedos, de nuestras angustias, es decir, pero como vos estás mencionando, no vemos lo que vemos, o sea, pensamos que estamos viendo las cosas tales como son, como se nos presentan, pero en realidad la estamos viendo es por medio de nuestro complejo, estamos viendo hasta incluso por medio de esas proyecciones que se vienen desde lo inconsciente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que en realidad nosotros pensamos que estamos teniendo, que estamos siendo conscientes de nuestras acciones, de nuestras ideas, de lo que vamos en el día a día, pero nos estamos dando cuenta en realidad que no es así. Por eso en un proceso analítico, como se ha mencionado muchas veces, cuando la gente se empieza a dar cuenta de muchas cosas que no eran como en realidad ellos pensaban, sino que eran de otra forma, eso las agobia un poco y las desestructura dentro de un proceso terapéutico, porque estaban pensando de que la vida era solo una forma, eso Kidman lo dice muy bonito, de un yo monocéntrico y una conciencia monocéntrica que no ve más, Sí, que no ve hacia los lados. mientras más rígido es el yo, más sufre en ese proceso de individuación. Más sufre y entonces, ¿qué pasa? Que cuando se empiezan a dar cuenta de muchas cosas, en el caso de un complejo materno,
eso es desestructurante. Ay, yo no estaba, o sea, yo pensé que la vida era así, pero me estoy dando cuenta que era otra cosa así, porque estaba sino proyectando en función de esa imagen de lo que el Y en el complejo complejo materno de los... paterno, y en el complejo paterno también, ¿no? Esta idea de, por ejemplo, aunque me cueste la vida, ¿no? O sea, Sí, yo, aunque me cueste la vida, no cedo, ¿no? No dejo el poder. sí, Eso sí, también ahí, sí. ¿no? Y bueno, Entonces, digamos, entonces ahí para esta idea terminar, es pues, fundamental, sí, claro, sí, claro, la es que idea de que nosotros no tenemos aspectos inconscientes, sino que el inconsciente nos tiene sí. y que nosotros muchas veces creemos no tener aspectos inconscientes, ¿no? No, eso es pues, o sea, eso es imposible, porque al mismo tiempo que somos conscientes de una cosa, somos inconscientes de otra. Y entonces, en realidad, nosotros estamos viendo eso a través de nuestros complejos. En Hillman es ver a través de las imágenes. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros estamos haciendo un proceso, hablándolo alquímicamente, un proceso de destilación y de reflexión de esas imágenes y de esos complejos que todo el tiempo estamos proyectando? ¿Cómo somos conscientes de ellos y cómo lo podemos poner en su lugar, alimentarlo con nuevas imágenes y tener una perspectiva diferente de la vida? Por eso cuando nosotros debatíamos en el grupo la semana pasada que cuando uno ya constela los complejos, los alimenta de nuevas, de nuevas imágenes, la perspectiva sobre la vida y sobre el mundo cambia. Claro, cambia porque ya no estás proyectando todo el tiempo lo inconsciente, no estás proyectando imágenes según de cómo es la vida, vivir, ser, pensar, actuar, construir, no, sino que esa perspectiva y ver a través de nuevas imágenes es lo que posibilita el enriquecimiento y y ser consciente de cómo también los complejos nos están estructurando también y que entonces que eso es una falacia pensar de que nosotros vemos las cosas tal y como somos, no, es falso. Claro, en los complejos, como decía Jung y también Jacobi, ¿no? La vía regia al inconsciente no son los sueños, son los complejos. Sí. Y entonces los complejos son el material a través del cual nosotros constituimos nuestra vida. Entonces, no está mal tener complejos, en primer lugar, porque es inevitable no tenerlos. No, es que O es sea, nosotros inevitable. de hecho lo vamos a tener. El problema es no darte cuenta que los tienes, ¿no? Entonces, en ese sentido, el proceso de desarrollo psíquico no está libre del sufrimiento. Entonces, y ahí el símbolo de Cristo, ¿no? Para nosotros poder sanar esa ceguera de Salomé del ánima, del alma, sabemos que Jung usó la palabra ánima para evitar la palabra alma, por su connotación también muy ligada a lo religioso. No religioso. Entonces prefirió el uso de la palabra ánima y ánimus para diferenciar estos dos principios, pero realmente era el alma, era su alma. Cuando está en el libro rojo dice Jung, ¿dónde estás mi alma? Y él la fue a buscar, ¿no? Sí, Entonces sabemos nosotros que esta alma está ciega, ¿no? Y sabemos por el libro rojo todo lo que le ha llevado a la ceguera, ¿no? Que tiene que ver en parte el exceso de racionalidad, ¿no? En el caso de Isdúbar, ¿no? De Gilgamesh, que termina enfermo por el exceso de racionalidad, ¿no? Pero digamos, un doctor, médico, psiquiatra, pragmático, que se había alejado de su mundo emocional, ¿no? De su propio sentimiento. Y que para poder sanarlo implica aceptar su sufrimiento, ¿no? O sea, ese Cristo interior, como diría el cristianismo, ¿no? Cargar la propia cruz, o reconocer ese homo patiens, como diría Víctor Frankl, ¿no? Dentro del hombre, o ese Prometeo encadenado que todos tenemos, ¿no? Entonces, el o costo de como la hablar conciencia, o decir en López, reconocer el titán que tenemos y estarlo encadenando constantemente. claro, no, pero más que estarlo encadenando, yo creo que es sacarle la cadena, ¿no? Porque tiene que ver con una connotación diferente del titanismo prometeico, que es de alguna manera la figura de Prometeo como el gran portador de la luz, ¿no? Como ese paso del hombre inconsciente, justamente el titán, al hombre más consciente, pero que genera una expulsión del paraíso, ¿no? Un estado de encadenamiento y de caída, porque el titán encadenado, que es esta parte instintiva que nosotros tenemos que aprender a controlar y que de alguna manera fue lo que vio Freud cuando hablaba de que toda la civilización se había constituido en la represión del instinto, pero que de alguna manera había tenido un gran costo, ¿no? Que era todo el malestar en la cultura, ¿no? Sí, Y entonces, porque el hombre tiene pero él lo decía eso más allá del principio del bien y del mal, que el hombre tiene la necesidad primaria de destruirse al mismo cuando se le deja libre.
Sí, o sea, la mirada en ese sentido psicoanalítica de Freud es muy similar a la de Hobbes, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre y, bueno, lo único, ahí viene Moisés con la ley a prohibir y a reprimir, ¿no? Pero inevitablemente el hombre va a terminar neurótico a raíz de esa prohibición. Entonces, pero digamos, no es desde esa mirada, ¿no? La No. interpretación que yo hago, sino más bien de ese Prometeo que al traer la conciencia al hombre, termina encadenado y devorado por el águila, ¿no? O sea, cómo ese hecho de ser conscientes de nuestra propia existencia conlleva al tormento, ¿no? A la angustia, esa angustia de la que hablaba Kierkegaard, ¿no? Entonces, al ser seres existenciales y lingüísticos, nos volvemos muy neuróticos, ¿no? Por nuestra propia mente, como diría Krishnamurti, se ha convertido en un instrumento de tortura para nosotros, ¿no? Y Y entonces, de maldición, una parte de justamente maldición, porque, el porque eso sacrificio fue de esa cuando, parte, eso porque eso es pasó la en el maldición paraíso, prometeica. Y sí, esa es y la esa es la maldición misma, prometeica. y de Cristo y del paraíso también, porque cuando Eva le dio de comer la manzana a Adán y se creó en el conocimiento, esa fue la propia maldición que también les devino. Como fue también una gran salvación, también fue una gran maldición, porque ahí es Claro, el cuando dice Jung que el hombre, hombre que el hombre frente a esa maldición está obligado a adquirir más y más y más conciencia de las cosas, entonces eso lo avasalla, eso claro, y el verse hombre enfrentado con sobre la, todo toma conciencia de sí mismo, ¿no? De su sombra, de la muerte, sí, de de la su, de muerte. sus- de su condición de arrojo al mundo, ¿no? De su angustia En metafísica, Heidegger, eso te iba a decir, claro, de la, como cuando estamos arrojados de al esa mundo. incertidumbre, ¿no? Esa sensación de que estamos solos profundamente, ¿no? Entonces, como decía Schopenhauer, el hombre ha tratado de crear un gran sistema de representaciones para tratar de ocultar el absurdo del mundo, ¿no? Mm, El mundo no tiene ningún sentido, pero cuando sí, el hombre entra en una conciencia profunda de sí mismo, cae en la desesperación. sí, claro, por eso Entonces, Kant decía que el hombre es la única figura, es la única criatura en la faz de la tierra que necesita un Dios para poder existir, para poder estar ahí al tanto de la vida misma. ¿Por qué? Porque en ese momento cuando empiezas a ser tan consciente de ti mismo, como vos estás diciendo, entonces nos vemos solos en el mundo, en la incertidumbre de que no somos nada, de que somos seres vacíos, todo, entonces vemos así, no, necesitamos crear un Dios, necesitamos tener algo como tal que nos pueda dar esa fuerza sí, y que no nos mantenga hipnotizados. lo que decía Kierkegaard, ¿no? El hombre arrojado al mundo, arrojado al vacío, a la inmensidad, ¿no? Busca a Dios, grita y el universo le responde un silencio, ¿no? Por eso decía Woody Allen que Dios no juega a los dados, sino a las escondidas. Sí, sí. Entonces, digamos, Sí. el hombre como un ser huérfano, indigente Sí. existencialmente, ¿no? Ante su propia vida, ante su propia existencia y plenamente consciente de esa existencia, ¿no? Por ejemplo, cuando irrumpe la conciencia existencial en la adolescencia con toda su fuerza, puede ser muy destructiva, ¿no? Sí, pero Entonces, y usted, los muchachos no están listos para lidiar con esa conciencia existencial. por eso se llama la adolescencia adolecer y por eso no hay nada más otras cosas que ya citando un poco a Gigeris, que no hay otra cosa más que sea el mundo que es volver otra vez al paraíso, no haber sido consciente de todo y tener que ¿No? responder aquí propio en la misma vida. Ahí está todo el apego ahí está toda la búsqueda de que alguien te diga qué hacer, ¿no? Sí, Al y lo trabajo mismo, seguro, a quedar fijado a los padres, escaparse en la fantasía, ¿no? Todas las dinámicas edípicas, ¿no? sí, y lo mismo y la necesidad de volver otra vez a ese útero simbólico. Entonces, eso también es como un síntoma de que, es decir, de que todavía no hay frente a que somos conscientes de sí mismos, es algo que todavía nos avasalla y que no podemos Y aún con esa culpa. el otro camino sería aceptar el sufrimiento, que es aceptar al Cristo interno, al Prometeo interno. Solamente cuando uno asume plenamente su sufrimiento, como diría Nietzsche, amor fati, amar lo que es, y como diría, ¿no? Digamos, en este sentido, Jung, que digamos, nadie puede iluminarse fantaseando figura de luz. Entonces, por Sino eso la haciendo. función de Cristo es tan importante porque representa este sacrificio del humano, ¿no? Y la trascendencia del humano a través del desarrollo de la conciencia, la espiritualidad, pero a través del dolor, ¿no? A través de la pasión, a través del reconocimiento, que mal entendido es masoquismo, ¿no? Es Sí, como mucho se entendió que el cristiano tiene que ser masoquista, ¿no? sí, eso es como más o menos lo que pasa
hasta incluso en el mismo judaísmo en Medio Oriente, que eso se flagelan, se latigan en función por entrar a ese contacto como con lo divino, y uno dice, uy, no, pero ya es que están abusando los berracos. Entonces eso es síntoma también cuando uno se deja ver apoderado por esa imagen de Cristo, por una parte muy negativa, es muy destructiva, es muy cruel, es muy abayazante. Y por eso nos damos cuenta que Oriente es un país que es muy violento, porque es muy violento por ese mismo dogmatismo religioso que tienen, también en función de este Dios monoteísta, violento, cristiano, etcétera, etcétera. También les ha impedido Más, también como un gran más desarrollo. islámico, ¿no? O Sí, islámico, sí, o, digamos, las religiones abrámicas, esas, el Dios más del Antiguo Testamento, ¿no? Que sí, el es que cristiano. que por eso en esa parte muy del Antiguo Testamento, entonces aún van, funes serios, entonces son culturas que son muy represivas, son muy violentas, porque se ven No, el Dios de exageradamente Job, ¿no? identificadas, se ven exageradamente identificadas con este Dios del Antiguo Testamento abramánico, que es El Dios Isaac. de Job, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, ¿no? De Isaac. Por eso Entonces, fíjate en el que Antiguo Testamento dice que hay que tenerle amor, pero temor también, ¿no? A Dios. sí, no, vea, Bueno, eh, y los griegos también, porque la mirada del inconsciente era más completa, ¿no? En las religiones antiguas, o sea, se veía lo inconsciente como una fuente o lo divino de bienes, pero también de la cual teníamos que cuidarnos, ¿no? Por ejemplo, en sí, Grecia igual, ¿no? Se adoraba a los dioses, pero también se les temía, ¿no? Por claro, ejemplo, se adoraba. lo que pasa es que ahí decías algo que eso ya lo menciona Gilman de una manera muy bonita, que por ejemplo cuando nosotros teníamos una enfermedad o algo, ¿a qué Dios hay que atender? ¿Qué Dios está ahí? Es decir, porque los dioses también aparecían de una manera bastante cruel en las personificaciones que tenían en la antigua Grecia y que debían de ser atendidos, porque si no se atendían podrían ser muy destructivos y crueles. Entonces, esas también son las mismas formas de que uno en la medida que va siendo consciente también debe saber, es decir, darle lugar a ese sufrimiento, atenderlo y dejar que cumpla la función de que tiene que cumplir en nosotros para ir como un paso más allá. Pero pero qué es lo que niega mucho esto? Lo que es un yo monocéntrico que expulsa todo, que quita todo, que no quiere que sufra, que no quiere que pasen las cosas, eso también es en síntoma. ¿Y qué va a hacer eso? Que suframos muchísimo más. En relación a eso, fíjate que Giger decía algo muy bonito cuando él decía, la vida es peligrosa. Viviendo en el mundo estamos potencialmente expuestos a enfermedades, crímenes, ataques terroristas, la crueldad de los dictadores, injusticia, la fealdad, hostilidad o la maldad de las demás personas y demás. La existencia en el mundo es realmente inevitable, incluye ser dañado, herido. Las heridas y la miseria son una parte normal o una posibilidad de la vida en la tierra. No podemos vivir y esperar pasar intocados por la vida, inmaculado e inocente. En última instancia, la vida incluso significa dirigirse a la muerte. Y eso es lo que, cuando uno quiere conciencia de eso, es lo que uno no quiere aceptar esa parte de dirigirse a la muerte, de dirigirse a la misma finitud de la vida, porque eso es terrible, eso nos va a fallar. Entonces ahí es donde necesitamos la figura de Dios. Cuando Hegel habla de esa figura de la dialéctica del amo y del esclavo, si tú no eres capaz de responsabilizarte de tu propia porque te vas a enfrentar a la muerte, entonces buscas a un Dios, buscas al amo, busca a quien te pueda liberar o sacar de esa angustia en la cual te encuentras. Claro, que como bien decía Carlos Bayton, todo puede ser vivido de forma creativa o defensiva, ¿no? También el contacto Sí. con el inconsciente puede ser un Mm, gran escape de la realidad, ¿no? mm, Después va a decir esto, Jung, el texto, que es algo que tú ya mencionaste, la compensación entre la figura de Salomé, ¿no? Y la figura de Elías. mm, Salomé como una mujer, digamos, totalmente ligada a lo impulsivo, a lo erótico, ¿no? Y Elías más bien relaciona a la figura del hombre sabio, ¿no? Como diría Jung, un hombre relacionado al anciano de las montañas o el brujo de la tribu, ¿no? Como mm. sería también, digamos, el La, profeta, ¿no? Moisés, la Oxe Elías. Uh-huh. confusa. Entonces, claro, el hombre sabio es una figura muy presente también que representa este aspecto de la conciencia evolucionada, ¿no? Como por ejemplo también va a mencionar Jung en la figura de Nietzsche, ¿no? De Zaratustra. Y no existe, digamos,
acá se consterna, ¿no? Porque si bien es cierto, es fácil reconocer esta figura del ánima perversa, ¿no? El ánima que corta la cabeza, yo creo que también tiene que ver con el miedo a perder la razón que tenía Jung, ¿no? La mujer corta la cabeza al profeta tiene que ver también con este aspecto de lo afectivo, cómo uno puede perder la cabeza por una mujer, ¿no? Que Uh, recordemos el contexto de Tony Wolf o Sabina, ¿no? Con Jung, ¿no? sí, Y entonces, claro, tiene que ver, yo creo, con los propios miedos de Jung con respecto a lo inconsciente y a lo femenino también, que aparezca Salomé. Y el propio miedo a perder la cabeza en todo ese proceso, ¿no? Porque está viviendo un proceso externo, ¿no? Con Tony Wolf y con Sabina, acaba de terminar esta relación, y su mujer Emma, todos estos triángulos amorosos complicados, y también está viviendo una relación con su propio aspecto inconsciente, ¿no? De indagación, y veamos que en esa época no había habido grandes exploraciones o investigaciones en Occidente, aunque sí sabemos que, bueno, en Oriente se investigó mucho el inconsciente, mucho antes que en Occidente, sí. ¿no? Pero digamos, no están todas las investigaciones que hay hoy en día, ¿no? De la imaginación activa, de la psicoterapia, de la terapia psicotrópica, ¿no? Que hizo después Groff, Wilber y toda esta gente, Timothy Leary, ¿no? Entonces el contacto con el inconsciente genera grandes temores, ¿no? Sobre todo en hombres tan racionales, ¿no? Y Sí, digamos, ese miedo a perder la cabeza yo creo que está muy relacionado a la figura de Salomé, ¿no? sí, y yo pienso que eso también muchas veces cuando nosotros estamos también muy en contacto con lo afectivo, alguien que es muy racional le da miedo perder la cabeza, entregarse a eso que está viviendo. Y por eso uno en relaciones de pareja encuentra hombres que son muy racionales y se empiezan a enamorar. Y yo, no, no, yo no puedo enamorarme, esto no es para mí, esta experiencia no es para mí, porque les da miedo perder la cabeza, es decir, perder lo racional, el control, el poder, la capacidad de poder mediar entre, es decir, de poder manejar la experiencia y entregarse entonces a lo húmedo, a lo sentimental, a lo irracional, a los sentimientos, a las emociones que van surgiendo. Entonces, el corte de la cabeza es lo que le da paso también a esa parte de lo irracional que es tan exageradamente fundamental, es decir, y a lo sensitivo que es muy fundamental también dentro de la vida, porque si no, como vos estás mencionando, yo pienso que sufriríamos, se sufre demasiado, es que se sufre demasiado. Yo pienso que ni siquiera es una estructura como tal del pensar meditativo que hablaba Heidegger, sino de un pensar No, no. exageradamente calculante que nos... Es un pensar automático que no se apropia del pensar, sino que es Sí, una función establecida, ¿no? por eso, Entonces, ujú, un pensar sí es calculante. diferente. Sí es diferente, o sea, porque para que haya un pensar, digamos, revisado, tiene que haber una conciencia que observe el pensamiento, como Sí, diría Sartre, esa trascendencia del ego, ¿no? Esa conciencia que observa el pensar. sí, ¿No? Que también es sí, un sí. concepto bien frecuente en el budismo, bueno, Sí. Krishnamurti también habla de eso, ¿no? Y en Heidegger es muy fundamental porque es el pensar meditativo, el poder pensar, de reflexionar, de constituir, Es lo de crear. O mismo. sea, es algo muy que a mí me encanta en Heidegger. Pensar en Heidegger, a diferencia del pensar calculante, entonces que no, que realmente es un pensar entonces que constituye, es así y no hay nada más. Tiene Que que en ver ese caso se vuelve también la ciencia. tiene que ver con el habitar, ¿no? El habitar, el concepto de habitar, ¿no? No es lo mismo el Dasman, el ser que está ahí, ¿no? Que el Sí, ser ahí, que se sí, apropia de su ser. Entonces, sí, justamente hay personas que están tomadas por el pensamiento y hay otras que se apropian de su pensar, ¿no? Entonces es una gran diferencia. Y después sí, tenemos el símbolo de la serpiente, ¿no? Como ya hemos dicho, relacionado a la parte más oscura del inconsciente, a la parte sombría del ánima, la que conecta con las sombras, con lo tónico, ¿no? La tierra, que conecta el arriba y el abajo, relacionado al mito cristiano, ¿no? La expulsión del paraíso, el árbol del conocimiento, también esa parte reptiliana, inconsciente, instintiva en el propio, ¿no? Como decía la neurociencia, el triple cerebro, ¿no? El cerebro más instintivo, sí, más más primitivo, primitivo. reptiliano, ¿no? Y también tiene que ver con esos aspectos también de la sabiduría, la transformación, la sanación relacionados a Esculapio, relacionados, digamos, a Hermes, ¿no? Sí, sí. También, digamos, Porque es que ahí podríamos detenernos hasta ahí incluso un poquito en la misma serpiente, Roberto, cuando por ejemplo, por ejemplo una imagen que puede hablar
de ese renacimiento, de esa misma evolución de conciencia es cuando la serpiente muda de piel, que pasa a una piel mucho más bonita. Y eso es un proceso que es doloroso, eso es un proceso que es muy doloroso, el poder mudar de piel, poder arrancarse esa para dar paso entonces Ah, a otra piel, a otra muchísimo más bonita. Eso es un proceso que es el como decía símbolo de Fernando Figueres, no se puede pasar intocado por la vida. Es que es el es un símbolo símbolo de también de la del renovación. segundo nacimiento, ¿no? El símbolo del segundo nacimiento, del que hablaba Jung, que uno nace a la vida y nace a ser sí mismo, o sea, presente también en Dionisio, ¿no? Y en Cristo, Sí. obviamente, ¿no? Porque para que renazca, digamos, o reviva Cristo, tiene que morir Jesús. Entonces, matar esa parte del yo, la parte humana, para que nazca esta parte más del ser, del self, ¿no? El ser, la parte, digamos, más integrada a la totalidad. Sí, Entonces, ese justamente, eje sí. yo sí mismo. Sí, entonces, bueno, de esto habla más o menos, ¿no? El libro rojo. Entonces, esa integración de esos tres elementos, la serpiente, Salomé y Elías. Yes. Entonces, cuando reconoce él su aspecto crístico dentro del mismo, entonces él es sometido a esta tortura, esta crucifixión, y eso da lugar a la sanación de Salomé, ¿no? Entonces, digamos, acá se expresan muchas ideas del gnosticismo, ¿no? El libro rojo en eso, el primer libro, ¿no? El Liber Novus, sobre todo la primera parte, concluye, ¿no? En esta crucifixión de Jung y la sanación de Salomé, de la ceguera, Sí, y después él va a comenzar lo que él va a llamar imágenes del errante, ¿no? Cuando, digamos, empieza a recorrer otras tierras y se encuentra con el asceta, el rojo, Gilgamesh, ¿no? Todas estas imágenes. Pero yo creo que esta parte del libro rojo es de vital importancia, ¿no? Que es esta sanación del ánima, de la función afectiva, esta integración de lo inconsciente, eh, el reconocer el propio sufrimiento. sí, porque de hecho, a mí de hecho de las secciones que más me ha gustado ha sido esa, porque ya uno ve un Jung que después de eso ya sale un Jung un poco más estructurado, más consciente, más reflexivo, más sensible, es decir, frente a estas mismas, hasta la misma función del sentir que es tan fundamental. Entonces, realmente el libro rojo, como este texto también es un trabajo con el ánima fundamental, Roberto, pienso pues yo también, y y que también es decir, dar como una connotación de que siempre estaba el opuesto ahí en relación siempre con el ánima para no ir dando tumbos por ahí de una forma muy racional. Entonces también estaba Elías como tal, como mediador también para no Sí, dejarse siempre. verse devorado también esto. La figura también entonces de Cristo como símbolo, es decir, como centro de poder ver ahí, ver desde otra postura diferente, ver desde una postura mucho más centrada, mucho más, más consciente de sí misma, de esa renovación es lo que le da la posibilidad a June más adelante de poderse ver de una manera más integrada, con lo que él entra a mencionar con una personalidad maná, una personalidad que es consciente de sí misma, que puede sobre sí misma y que no se deja ver devorado, le da miedo verse enfrentado a estos contenidos de lo inconsciente porque ya tiene una estructura. Dos aspectos importantes, ¿no? El primero dice, citando a Jung, no podemos volvernos conscientes de estos hechos inconscientes sin darnos a ellos. Si podemos superar nuestro miedo al inconsciente, dejarnos caer entonces, estos hechos adoptan una vida propia. Podemos llegar a quedar atrapados por estas ideas, de modo verdaderamente nos volvemos locos o casi locos. Estas imágenes son tan reales que se presentan como sumamente atractivas y admisibles y encierran un significado tan extraordinario que uno se siente cautivado. El temor reverencial rodea todos los misterios, particularmente el misterio de la deificación. Este era uno de los más importantes entre los misterios y se otorgaba un valor inmortal al individuo que le da la certeza de inmortalidad. Se siente una emoción muy peculiar por el hecho de pasar por una iniciación semejante. La parte importante que conducía a la deificación era la serpiente enroscándose en torno a mí. La actitud de Salomé representaba la deificación, el rostro del animal en el que sentí que se transformaban en mis acciones en el famoso dios leontocéfalo de los misterios mitraicos. Sí, de lo que estamos
Sí, que tiene que ver con todas esas figuras de Aion y todo eso, ¿no? De Aion, Entonces, de Mitra también, que eran la pues dioses figura que aparece paganos. representada con una serpiente enroscada alrededor del hombre, con la cabeza de la serpiente descansando sobre su cabeza, y el rostro del hombre teniendo rasgos de un león, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos mencionado, que es como este contacto con el inconsciente puede generar también una deificación, una inflación, ¿no?, en el yo. Y entonces, ese es un primer aspecto, ¿no? Tiene que ver con este aspecto del temor que puede generar también el inconsciente, este acceso a este mundo. Eh, Finalmente, el objetivo va a ser integrar estos elementos a la conciencia, ¿no? Cuando las imágenes vienen a nosotros, dice, no son comprendidas, ingresamos en la sociedad de los dioses, o si lo prefieren, en la sociedad de los lunáticos, ¿no? O sea, quiere decir que cuando estas imágenes vienen y no son integradas, uno se pierde, diríamos en términos jungianos, uno cae en un proceso de indiferenciación o es tomado por el inconsciente colectivo, entonces no habría diferencia entre este estado de posesión y la locura, ¿no? Sí, está Estas disociado, imágenes, está disociado. sí, claro. Entonces el objetivo va a ser la integración, pero muchas veces cuando uno se entrega a esas imágenes o tiene un yo, como tú dirías, frágil, vulnerable, termina perdiéndose en ese inconsciente colectivo. Entonces esto es importante, ¿no? Termina él citando un sueño, que en 1910 tuvo un sueño en el que se apareció una catedral gótica en la que estaban celebrando una misa. De repente toda la pared de la catedral se derrumbó y entraron en tropel en la iglesia manadas enteras de reses con sus cencerros. Puede que recuerden que cuando señala que de haber sucedido algo en el siglo III que hubiese truncado el cristianismo, el mundo hoy sería mitraico. Entonces esto tiene que ver con esta figura del toro, ¿no? Que es un símbolo evidentemente mitraico, pero también de esta parte instintiva. Aparece, digamos, muy fuerte en la cultura griega, ¿no? Como este toro de Zeus, ¿no? Sí, Toro de de las Europa. tareas de Heracles, ¿no? Claro, de Europa y relacionado también al mito del laberinto, ¿no? Entonces todo este aspecto de lo instintivo, ¿no? De la parte animal sacrificada, ¿no? Como nosotros, ahí tenía razón Freud, ¿no? Como toda nuestra sociedad y Nietzsche también, ¿no? Ha surgido desde el sacrificio de esa parte animal, ¿no? Pero que ha conllevado también a una gran neurosis, a una gran desconexión, a un gran Sí, exilio de Pan, de Dionisio, de sí, Mitra, ¿no? del éxtasis. Entonces, claro, entonces debemos integrar, digamos, de alguna manera a Dionisio con Cristo, ¿no? Sí, no sé, y de hecho lo que hizo el cristianismo fue expulsar a Dionisio de rito, pues porque lo verían como un dios algo exuberante, muy instintivo, muy sexual. Está integrado en la Eucaristía, no en el vino. Sí, pero ellos cuando hacen esa integración del cabristillo que uno los ve así, yo digo, pero están más bolos que un berraco. Es una connotación que hice pues cuando la levantan, pero Está que sublimado, realmente está eso sublimado. le iba a decir, está sublimado, eso era lo que yo iba a decir, está totalmente negado ahí, entonces es muy particular porque ellos tienen una negación, ellos expulsaron a Dionisio Sí, de todo este han asunto. expulsado justamente el femenino que aparece en la figura de Salomé, ¿no? Y Claro, satanizado. Y bueno, siempre ha habido ese miedo al femenino, al inconsciente, ¿no? Desde los griegos, ¿no? Las figuras de Odiseo y bueno, siempre ha estado eso o muy idealizado o muy satanizado, ¿no? sí, Entonces, sí, el miedo del hombre a su afectividad, al mundo de las imágenes inconscientes, ¿no? ahí lo podemos relacionar, por ejemplo, en esta parte de la Odisea, cuando le tocó a Odiseo taparle el oído a todos los tripulantes y él amarrase al timón para no verse seducido y llamado por el Seducido. canto de la sirena, por el canto de las sirenas. Teodoro Adorno y Max Horkheimer lo decían muy bonito en la dialéctica e iluminación cuando él decía que realmente la razón técnica instrumental sea es cuando lo irracional es amarrado al palo y ya le da como tal surgimiento a la razón. Entonces, que Sí, en ese claro. iluminismo constante sea es por la negación también de esa parte de lo irracional que está actado y que está ahí muy fuertemente. Entonces, eso también tiende también a ser entonces una negación de vernos llamados, en este caso como por lo inconsciente
inconsciente que siempre está ahí, siempre está latente, pero entonces pasa que, por un lado, o nos tapamos los oídos o nos amarramos como mero para no haber caído en esa locura. ¿Y qué es lo que hace y qué es lo que pasa en estos momentos frente a esos contenidos que hay tanto miedo hacia el sujeto? Entonces se nos impone la cultura como una forma de poder actar y amarrar estos instintos primarios básicos, estas funciones inconscientes femeninas que son tan exageradamente primordiales. Para eso surge la cultura. Sí, para muchas veces, lamentablemente, toda la dinámica patriarcal lo que hace es alejar al sujeto de sí mismo, de sus emociones, de sus imágenes. Bueno, entonces creo que vamos a terminar acá, John. Sí, nos da para mucho, podemos seguir otra hora más, pero bueno. Seguimos la próxima semana con la sesión número 13. ¿No? Sí, número 13. Muchas gracias, John. Nos vemos. Cuídate. Listo, igual pues hablamos, que estés bien.